En este vídeo lo que veremos es cómo trabajar los gráficos dinámicos en tablas dinámicas. No profundizaremos mucho en lo que son gráficos porque no es el objetivo del tema ni del vídeo, pero sí que veremos alguna cosilla que la gente conoce poco. Primero, yo cuando inserto un gráfico dinámico tengo que estar en la tabla dinámica, vengo a analizar y vengo a gráfico dinámico. Pero ¿qué diferencia hay entre este gráfico dinámico y venir a insertar gráfico? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque dependiendo del origen de datos, el gráfico será dinámico o no. Es decir, si yo vengo aquí a insertar un gráfico de barras, este gráfico que acabo de crear ahora es un gráfico dinámico. ¿Qué significa? Que si yo en la tabla dinámica quito el producto, por ejemplo, y quito la familia, todos los cambios que haga yo en la tabla dinámica me afectan al gráfico dinámico y al revés. Todos los cambios que haga en el gráfico dinámico me afectarán a la tabla dinámica. Si yo, por ejemplo, cojo los meses y los pongo en unas columnas, nos fijamos que el gráfico se va actualizando igual. Las diferencias de un gráfico normal y el gráfico dinámico es estos iconos de aquí. ¿Quiere decir que si los veo es un gráfico dinámico? No, porque yo estos iconos con el botón derecho yo los puedo ocultar si quiero. Por tanto, es importante tener claro que el gráfico dinámico es un gráfico, pero con el origen de datos dinámicos. Yo a través de aquí puedo hacer los mismos filtros que en la tabla dinámica y por tanto podemos seguir trabajando o desde el gráfico o desde la tabla dinámica. Siempre que hay un gráfico dinámico hay una tabla dinámica. No podemos crear solo un gráfico dinámico. Es más, cuando yo importo unos datos, yo vengo aquí y le digo quiero en datos importar desde Excel, que le podríamos decir para ir más rápido, todos los archivos desde Access, y me voy a buscar este archivo. Cuando yo estoy importando desde un Excel contra otro Excel, fijaros que me permite decirle quiero una tabla, quiero un informe de tabla dinámica, quiero un gráfico dinámico. Directamente yo puedo aceptar y lo puedo insertar. Fijaros que me ha creado el gráfico dinámico, pero también me ha creado la tabla. Aparte de esto, con el gráfico dinámico tiene su barra de herramientas, igual que cualquier otro elemento. Aquí en diseño es característica de gráfico. Puedo, por ejemplo, decirle que quiero el título de los ejes, título del gráfico lo quiero en la parte superior. Una de las cosas, por ejemplo, la familia la pondré en filtros. Una de las cosas que se desconoce con los gráficos dinámicos o con los gráficos en general, ¿cuál es? Yo voy trabajando un gráfico y por tanto el título siempre es fijo. Yo puedo hacer que este título sea dinámico, es decir, que esté basado en alguna celda. Si yo clico fuera para que sea más claro, clico en el título, pongo igual a esta celda de aquí. Si acepto, me está colocando el valor de la celda. Si yo selecciono ahora hardware, automáticamente ya me varía. Si yo en lugar de trabajar con una sola celda, yo quiero trabajar varias celdas, ¿cuál es el problema? Yo hago igual, le digo que quiero igual a esta celda y esta otra, y no me deja hacerlo, me da un error, ¿vale? Por tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Deshacer. Yo, la única forma es vía fórmula. Vengo aquí, le digo que quiero esta celda y comillas, espacio, guión, comillas y esta de aquí. Hago una concatenación de celdas y el título haré igual a esta celda de aquí y ya tenemos el título dinámico. Cuando digo dinámico no es que esté basado en una tabla dinámica. Cuando digo dinámico es que a medida que voy cambiando los valores de la celda me va cambiando automáticamente el título. ¿Esto qué me permite? Me permite que muchas veces tenemos que presentar 15 tablas, 15 gráficos que son muy similares. Lo que pasa es que voy cambiando ahora por comercial, ahora por familia, ahora por centro de coste, ahora por edificio, ahora por país. Pues simplemente cambiándolo a través de aquí y colocando los filtros podemos ejecutar ese gráfico de una forma mucho más sencilla que no duplicar, triplicar o hacer 12 o 40 gráficos. Yo me he encontrado en alguna empresa donde tenemos 4 centros de coste distintos y tenemos 12 meses, por tanto son 48 gráficos, que es una salvajada. A partir de aquí, lo que son gráficos se trabajan igual que
los gráficos normales. Vamos a revisarlos. Voy a quitar todos los filtros, quitar filtro, perdón. Bueno, vendré aquí, seleccionaremos todos, vendremos aquí, seleccionaremos todos. Y voy a poner la familia aquí abajo. En este caso, y el comercial aquí. En este gráfico de aquí, el de barras, el primero, ¿qué me está enseñando? Para cada elemento sus propiedades. Voy a hacer el filtro de quitar los blancos y yo aquí estoy viendo para cada familia de productos sus características. En este caso se ve bastante claro que esta parte de aquí, este elemento de software, se ha vendido más que el hardware, pero el objetivo de este gráfico, ¿cuál es? Es de cada elemento ver sus propiedades. Si yo vengo con el botón derecho a cambiar tipo de gráfico y selecciono, en lugar de las columnas agrupadas, columnas apiladas, este de aquí, el objetivo ¿cuál es? Saber quién ha vendido más o menos. Es decir, es la misma información que teníamos antes, pero aquí sí que veo claramente este contra este cómo queda. Me da una proporción de cada elemento de las series, de los comerciales, cuánto ha vendido de software y de hardware, pero el objetivo es comparar el hardware contra el software. Si con el botón derecho hago cambiar tipo de gráfico y vengo a ese tercero que es el de 100% apiladas, el objetivo de este gráfico ¿cuál sería? Es del 100%, puede ser que aquí hayan 50 unidades y aquí hayan 5 millones de unidades, es respecto al total qué tanto por ciento ha vendido cada comercial. Son objetivos totalmente distintos. ¿Qué más tenemos? Si vamos a cambiar tipo de gráfico, le podría decir, por ejemplo, lineal, este mismo de aquí. Este gráfico no me dice absolutamente nada. Si yo quito la familia y le pongo, por ejemplo, los meses aquí, ahora aquí sí que podría estar viendo una evolución en el tiempo. Este gráfico no es muy representativo, pero aquí sí que ya veo una evolución en el tiempo de estos datos aquí. Si en lugar del comercial voy, por ejemplo, y le digo que quiero los productos, yo aquí estaría viendo cómo van evolucionando los productos en el tiempo. Fijaros que este gráfico, si cambio filas por columnas, no me dice absolutamente nada, ¿vale? Es la evolución en el tiempo y por eso siempre el tiempo tiene que estar en el eje de las categorías. Este mismo gráfico, si vamos a cambiar tipo de gráfico, cogemos el de áreas, este de aquí. Aquí estamos viendo una evolución en el tiempo también, pero aquí me da más datos volumétricos, cosa que antes no veíamos. Si volvemos a decirle que no queremos el blanco, veremos que este gráfico me da mucha más información. El primero, el de líneas, es la evolución en el tiempo. Aquí es más ver cada elemento cómo va evolucionando y a nivel volumétrico cómo lo tenemos. A partir de aquí hay muchos más gráficos, pero vamos a venir al cambiar tipo de gráfico, voy a poner este de aquí y voy a poner este mismo. Conceptos que la gente no tiene claros y que son importantes repasar. Primero, tenemos eje principal y eje secundario. En un gráfico solo vemos los datos cuando tenemos datos representados en ese, solo vemos el eje cuando tenemos datos representados en ese eje. Si yo, por ejemplo, cojo este dato de aquí, botón derecho, y voy a dar formato a la serie del dato y le digo que lo quiero en el eje secundario, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo unos datos en el eje principal y otros en el eje secundario. Es la única forma de visualizar el eje secundario. No hay ninguna forma a través de los ejes, botón derecho, dar formato al eje, que me permita decirle quiero ver el eje secundario. Siempre es, si vemos datos representados, veremos el eje. Si no hay datos representados, no veremos el eje. Es más, si yo represento todos los datos en el eje secundario, el eje principal no lo vería. ¿Qué más podemos ver? Cosas de gráficos, que ya que estamos aquí, vale la pena recordar. Yo, uno de los valores, si hago botón derecho, puedo agregar línea de tendencia. Agregar línea de tendencia, aquí, perdón, es la evolución de este dato durante el tiempo. El objetivo es ver esta línea de tendencia logarítmica, polinómica. Si somos estadísticos, veremos las diferencias que hay, pero para esta revisión de gráficos es simplemente ver hacia dónde van los datos. Yo sigo teniendo el valor que tenía antes, pero ahora tengo esa línea de aquí. La otra opción, ¿cuál sería? Cojo este dato de aquí, botón derecho, dar formato a la serie del dato y le digo que este de aquí, botón derecho y cambiar tipo de gráfico.
y le digo que lo quiero lineal. Le digo que los PCs lo quiero en forma lineal. De esta manera yo estoy viendo los gráficos de barras, pero veo esta línea de aquí de una de los datos que tenemos en las series. Esto que hemos visto son las cosas que la gente conoce poco. Aquí el objetivo de este vídeo era ver lo que eran gráficos dinámicos y añadir conocimiento en la gestión de los datos con los gráficos, tanto si son dinámicos como si no son dinámicos.